tal, amigos? Bueno, entonces acá traemos el segundo video tutorial. Mi nombre es Franklin García. En un video anterior aprendimos a crear bases de datos y estábamos hablando sobre esta aplicación Mama Genome Studio. Les decía que esta aplicación lo que nos permite es administrar nuestra base de datos, pero en realidad el servicio de base de datos nos lo proporciona. Acá podemos irnos a esto, Microsoft herramientas de configuración, y aquí donde dice administrador de configuración de SQL Server, acá podemos ver que en realidad lo que nos proporciona el servicio de base de datos sería este. Acá lo tenemos iniciado y acá lo podría detener, y ahí se cortaríamos, por decirlo así, la función de base de datos o el servicio de base de datos. Entonces, esta aplicación lo que nos permite es administrar nuestra base de datos, porque nosotros de igual forma lo podríamos administrar desde acá. Con un formulario podríamos, por ejemplo, guardar datos, por ejemplo, podríamos eliminar datos, crear, bueno, tal vez se podría crear tablas, pero es mejor crearlas acá y luego solo utilizar el servicio, por ejemplo, de guardar, eliminar, actualizar y mostrar datos utilizando la base de datos de SQL Server. Entonces mi idea es, luego de haber terminado los tutoriales de SQL Server y de terminar los tutoriales de C Sharp, mostrarles cómo, por ejemplo, almacenar datos en una base de datos desde acá, desde C Sharp. Bueno, entonces vamos a iniciar el video. En este video vamos a aprender a crear una base de datos y crear una tabla. Vamos a irnos acá a nueva consulta, vamos a crear una base de datos. Esto lo aprendimos en el tutorial pasado y se va a llamar escuela. Entonces ejecutamos. Bueno, dice que ya existe, la voy a eliminar, ya la había creado en un intento anterior y ahora sí la vamos a ejecutar. Y acá está, creamos la base de datos de escuela. Y como podemos ver, aquí estamos utilizando en este momento master, o sea, como la base de datos del sistema. Vamos a cambiarnos, por ejemplo, nos podríamos cambiar de esta forma, solo seleccionando. Y también se puede de esta otra forma. Use y el nombre de la base de datos. Ahí está escuela. Ejecutamos esta línea y ya se nos cambió. Bueno, entonces ahora vamos a crear una tabla. Por ejemplo, create table. Y el nombre de la tabla, por ejemplo, se va a llamar alumnos. Luego abrimos y cerramos paréntesis, y acá dentro de los paréntesis debemos de especificar los campos que llevaría la tabla alumnos. Por ejemplo, va a llevar un ID y luego el tipo de dato, yo le digo que será un begin y le paso identity y le digo que sería 1,1, y además que no tiene que permitir valores nulos, not null. Bueno, luego un campo nombre sería tipo de dato varchar, por ejemplo de 40, sería el máximo de caracteres, y de igual le decimos que no null, o sea que no puede quedar nulo. Y por ejemplo acá apellido, y por ejemplo tipo de dato varchar, y también un máximo de caracteres 40, y este también not null. Entonces ahora vamos a, por ejemplo, el campo dirección, y por ejemplo este de tipo text, y este no se le especifica un máximo de caracteres, sino que se dice que llevaría solo texto. Entonces vamos a declarar el último campo, que sería, vamos a ver qué otro campo podemos agregar. Por ejemplo, fecha de nacimiento, fecha guión bajo nacimiento. Y por ejemplo de tipo de dato, date time, date time.
Y acá estaríamos creando una base de datos con los campos ID, una base de datos de nombre alumno, con el campo ID, nombre, apellido, dirección y fecha de nacimiento. Esto de begin significa que va a aceptar valores enteros de tamaño grande, como dice el big, o sea, enteros de tamaño grande. Identity significa que se va a ir auto incrementando de uno en uno, por ejemplo, llevaría dos, así, y sin necesidad de que nosotros estemos insertándole los datos, sino que él solo se auto incrementaría como un conteo que llevaría, y not null significa que no puede quedar vacío, que este campo son obligatorios, igual nombre, apellido. Y entonces vamos a ejecutar esto, y ahí está, comandos completados correctamente. Bueno, y podemos acá ver, actualizamos, y nos vamos a la base de datos escuela, y nos vamos a tablas, y como ven acá ya estaría la tabla alumnos. Acá en columnas podemos ver que estaría la columna ID, la columna nombre, apellido, dirección y la fecha de nacimiento. Bueno, esto sería para crearla de forma con comandos y con script. Ahora, como yo les había dicho, les iba a ir enseñando de las dos formas. Vamos a crear de la forma fácil y de la forma que no se aprende. Y me imagino que de la forma que a ustedes no les gustará hacerlo. Damos nueva tabla, clic derecho, nueva tabla. Y acá, por ejemplo, vamos a escribir aquí en la primera columna, por ejemplo, ID. Y vean el tipo de datos, es fácil acá encontrar, por ejemplo, tipo de dato begin, acá está, y dice permitir valores nulos, yo le quito el cheque, o sea que no va a permitir valores nulos, que será obligatorio el campo, por ejemplo, nombre, y acá varchar, por ejemplo, 50, le vamos a dar por defecto, y este tampoco va a permitir valores nulos, y apellido, y por ejemplo sería varchar también, varchar, estaría varchar, y tampoco va a permitir valores nulos, y de igual forma este campo dirección de tipo text, y lo mismo fecha de nacimiento, y este por ejemplo sería date time, ahí está. Y bueno, creo que solo estos campos le dejaríamos, y nos vamos acá, seleccionamos esta columna para ponerle lo que hacíamos de identity y que sea autoincrementable. Nos vamos acá en la especificación de identidad, acá está, y nos dice que no, entonces le ponemos que sí. O sea, le decimos que sí se debe autoincrementar de uno en uno, y él ya sabe que sería de uno en uno, acá no hace falta especificarle. Y por ejemplo, vamos a escribir el último campo. Vamos a ver, nivel, por ejemplo, este sería nivel académico. Nivel académico. Y como ustedes pueden ver, bueno, aquí sería varchar. Varchar. 50, digamos. Y acá hemos creado solo nada más columnas. Luego damos aquí guardar table 1. Y acá ponemos el nombre de la tabla. Sería, por ejemplo, esta, profesor. Y le damos guardar. Podemos acá dar clic derecho y cerrar. De igual forma este cerrar, y nos dice que si queremos guardar este script, sea lo que habíamos hecho antes. Si ustedes lo quieren guardar, si les olvida, lo pueden guardar. Y yo no lo guardo, lo voy a cerrar. Y vamos a actualizar acá en tablas, actualizamos. Y acá tenemos la base de datos alumnos y la base de datos profesor. Como pueden ver, ya tiene sus columnas: ID, nombre, apellido, dirección, fecha de nacimiento y nivel académico. Y de igual forma acá tiene sus columnas, la tabla alumnos. Y hasta aquí llegaría con este video. Entonces, ya en el próximo video vamos a aprender a insertar datos, a eliminar y a, no sé,
voy a pensar en qué más. Y espero que les haya gustado el video. Ahí comenten. Y no se les olvide que tengo mi página en Facebook. Pueden encontrarme en Facebook. Me pueden mandar un mensaje. Y también tengo mi canal en YouTube. Es importante que se suscriban para que puedan recibir las actualizaciones de mis videos. Ahorita tengo 22 suscriptores. Ahí hay muchos tutoriales que les pueden interesar. Bueno, entonces esto sería todo. Espero que les haya gustado el video y dejen su comentario y alguna inquietud me la hacen saber. Nos vemos en un próximo video.